invitar, hermanos, que busquemos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer, pero nos quedaremos hasta el verso 4. Hoy. Santiago, capítulo 1, verso 1, leemos hasta el verso 8. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda honra y toda gloria, porque tú eres merecedor, y te agradecemos por tus palabras. Y te pedimos en esta mañana que tú seas purificando nuestros corazones, y que tú seas hablando a través de ella, que tú nos des sabiduría para entenderla, y que tú, Padre Santo, nos ayude a obedecerla y a vivir por ella, Padre. Toma tu control, toma tu dominio de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Permite que podamos atesorarla, oh Jehová, que podemos cada día crecer espiritualmente y que podemos compartirla, Señor, con muchas personas que están débiles en la fe y muchas personas que no te conocen. Obra tú, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí nos encontramos, hermanos, con un libro que muchas veces escuchamos mucho comentario negativo acerca de este libro. Muchas veces no se predica de este libro porque en una ocasión Lutero dijo que era una carta llena de basura, de paja, pero él no quiso decirlo en un sentido de que no tenía ninguna validez para él, sino que al leerla y malinterpretarla en aquel tiempo, la iglesia romana se apoyaba mucho en este libro para afianzar su creencia en que era por obra la salvación. Sin embargo, Lutero hizo mucha énfasis en lo que es la fe. Se basó mucho en lo que es solo fe, ¿no? Y yo no sé si te llega al pensamiento quién es este Santiago. Santiago dice que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros, cuando estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, nosotros encontramos que hay varios Santiago. Varios.
en algunos de esos textos bíblicos nosotros encontramos que el nombre es Jacobo. Y podemos entonces llegar a entrar en ciertas dudas y decir, ¿Jacobo o es Santiago? ¿Y a qué Jacobo se está refiriéndose? Porque encontramos varios de ellos. Y me gustaría que podemos ir rápidamente a un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 55. Y aquí nosotros podamos entender un poco acerca de este Santiago, que en este texto bíblico que vamos a leer no se llama Santiago. Por eso quiero tomarme 5 minutos para hacer aclarando, para que cuando nosotros estemos leyendo la Biblia o cuando escuchemos a alguien predicar acerca de este Santiago, podemos tener ya una idea, pero no solamente por tener una idea, sino porque lo que vamos a interpretar de este texto es algo muy importante en esta mañana para nosotros. Entonces, en el capítulo 13 de Mateo, vamos a leer desde el versículo 33 para que podamos entender lo que estaba sucediendo aquí. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, al leer este texto bíblico, nosotros encontramos aquí que su medio hermano, primer hijo de María y José, de ese matrimonio, se llamó Jacobo. ¿Y por qué entonces nosotros encontramos aquí que se llama Santiago? Es muy sencillo. Al estar indagando, esto para mí era un rompecabezas. El por qué, si yo encuentro que Jesús no tuvo un hermano que se llama Santiago, ¿por qué aquí lo registra la Biblia como Santiago, medio hermano de Jesús? Jacobo, en el hebreo, si lo buscamos, son unas figuritas. Jacobo. Pues al traducirlo al griego, al latín y luego traerlo al español, en vez de Jacobo, es Santiago. Y hay otras interpretaciones acerca del nombre de Jacobo. Era que la iglesia ortodoxa y la católica romana a este hermano, medio hermano de Jesús, le llamaban San Jacobo. Y como Jacobo traducido es Santiago, entonces Santiago, ¿no? Por eso encontramos este nombre de Santiago, porque es, al traducirlo a nuestro idioma, es lo que significa. Y nos encontramos otros nombres de Santiago en la Biblia que nos pueden también confundir a nosotros.
Y es bueno, hermano, que nosotros podamos tener una idea más clara. Nosotros, por ejemplo, tenemos, antes del Apocalipsis, tenemos un libro que se llama Judas. Pues vamos a ver este libro, la introducción de este libro. Aquí el escritor le dice lo siguiente. Él se representa a sí mismo con el nombre de Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces nosotros hemos leído que Jesús tenía un medio hermano que se llamaba Jacobo y otro que se llamaba ¿qué? Judas. Entonces, ¿qué sucede? Que este Judas que está aquí dice, y hermano de Jacobo. Judas, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. Pues yo quiero decirle que este Judas y este Jacobo que menciona aquí en esta carta no son hermanos de Jesús. Se lo digo porque quiero aclararlo, porque cuando ustedes estén leyendo puedan entender el porqué. La historia dice que los hermanos de Jesús no aceptaron a Jesús, su ministerio, el ministerio de Jesús. Ellos no lo aceptaron. Ellos no siguieron a Jesús. Sin embargo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos aquí cuando Jesús, no sé si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba, bueno, vámonos al libro de Lucas, lo tenemos más fácil, en el libro de Lucas capítulo 6, vamos a encontrar aquí algo más sutil que nos va a ayudar a nosotros a entenderlo mejor. La elección de los 12, ¿lo recuerdan? En el capítulo 6 de Lucas. Vamos a leerlo rapidito y así podemos entender los nombres de estos siervos que Jesús escogió para que estuvieran con él. Capítulo 6, a partir del versículo 12, nosotros encontramos lo siguiente. Y este mismo texto se encuentra en Mateo capítulo 10, del verso 1 hasta el versículo 4, y Marcos capítulo 3, verso 13 hasta el versículo 19. En estos dos libros, aparte del libro de Lucas, podemos nosotros encontrar también esta misma persona, la elección de los 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar, se está refiriendo de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ya lo que dice en el versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, no hermano de Jesús, porque hemos leído que Jesús tenía, ¿cuánto? 4 hermanos, pero ninguno se llamó Andrés, ¿verdad que no? Jacobo, José, ¿cuál era? Judas, ¿y cuál otro tenía? Entonces, este Andrés que dice su hermano, se está refiriendo, hermano de Pedro, de Simón Pedro. Jacobo, entonces no Jacobo, el hermano de Jesús, y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, lo hemos leído en el capítulo 1 del libro de Judas, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Ve? Entonces, estos Jacobo, todos serían Santiago. Todos serían llamados Santiago, porque al traducir el nombre de Jacobo es Santiago. Ahora,
quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a ver aquí lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 15, dice el versículo 7. Aquí Pablo está hablando de la aparición de Jesús después que Él resucitó. Y en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Los historiadores verídicos que han registrado, que han analizado, han estudiado, uno de ellos, Josefo, que fue un gran historiador, ellos aseguran que este Jacobo, a quien Jesús se le apareció primero, antes que a los apóstoles, fue ese medio hermano suyo. Y según los escritos que hay, que no son bíblicos, que están asentados en un libro donde los historiadores se apoyan para investigar la vida de cada uno de los apóstoles, la vida de Jesús, la historia del pueblo de Israel, que hay muchas cosas que no están registradas en la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos lo que a Dios le interesó que nosotros supiéramos. Pero hay muchas cosas que no están escritas. Mismo Juan dice que si se escribieran todas las cosas sobre los hechos de Jesús, no hubiera un libro en el cual se pudieran registrar. O sea, en la Biblia nosotros tenemos las cosas importantes que nos van a servir a conocer el corazón de Dios. Pues ellos aseguran que cuando Jesús se le apareció a él, después de haber resucitado, él aceptó el ministerio, él se arrepintió, él siguió el ministerio de Jesús, empezó a predicar de tal manera que a él le llamaban el rodilla de camello. ¿Sabe por qué le decían rodilla de camello? Porque desde su convención, desde que él aceptó a Cristo como su Salvador, él vivía de rodillas, orando. No pasaban mucho tiempo sin que él estuviera de rodillas, de tal manera que se le formó un callo en la rodilla que se parecía a la rodilla de un camello. Por eso le decían rodilla de camello. De ahí entonces que nace el nombre de él, por eso se identifica de que él es el hermano de Jesús, porque de ahí en adelante a él se le empezó a llamar Jacobo o Santiago el Justo. De ahí le nace el nombre de Santiago, el Justo, porque era un hombre que vivía de rodillas, un hombre que predicaba la palabra, que la vivía, un hombre de oración. Entonces esto es lo que, por eso lo llevo yo a este terreno, porque eso es lo que me interesa, que en esta mañana podemos identificar aquí lo que él está diciendo. Escucha lo que él en el versículo 1 empieza a decir: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, antes, cuando él no aceptaba la doctrina de Jesús, a él igual, él lo veía a veces, le conocía, es su primer hermano. Jacobo o Santiago es el segundo hijo de María y de José, y cuando él nace ya hay un niño allí. Para él es hijo, es su hermano, ¿no? Porque ya lo está conociendo. Él no sabe la historia de todo lo que pasó, a menos que su madre y su padre se lo hayan contado. Y ellos no aceptaban que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Lo han visto que se ha criado con ellos allí. Somos hermanos, como me dice que tú eres el Hijo de Dios. Entonces era muy difícil. ¿Sabe qué testimonio para nosotros, el testimonio nuestro para la familia es muy difícil, hermano, ¿no? Es muy difícil que nosotros
podemos ser de un buen testimonio para nuestra familia porque conocen todas las fechurías que nosotros hemos hecho desde niños. Y es difícil predicarle a un hermano, es difícil predicarle a una persona cercana tuya. Tienes que tener un buen testimonio. Sin embargo, Jesús no lo aceptaba. El mismo Jesús dijo que el profeta no tiene honra en su tierra. No lo aceptan, hermano. Cuando tú conoces la vida de una persona es muy difícil conocer, creer en él. Hasta que Jesús se le aparece a él y él tiene esa convicción y reconoce que él es el Mesías, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se presenta como Santiago, el medio hermano de Jesús, y lo podía haber hecho, y ahí tendríamos una seguridad, no tendríamos duda de que Santiago es el que se está refiriéndose aquí. Él se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús se convirtió para él, ¿sabe quién? El Señor. El Señor. Y el Señor quiere decir una palabra para el pueblo de Israel, algo que está por encima de toda autoridad. Una palabra de respeto, ¿verdad? El Señor. Pero Santiago aquí se identifica como que él es un siervo de su Señor, alguien que está por debajo de una autoridad, o sea que él reconoció que Jesús es Dios. Antes no lo reconocía, pero una vez que ha tenido esa experiencia, ahora reconoce que su hermano ya no es su hermano, que él es el Señor, él es Dios. Por eso él dice que yo soy siervo del Señor. Y siervo significa ser esclavo. En el original sería doulo, que es igual a un esclavo que está constantemente trabajando, que está plenamente 24 horas al servicio de su Señor. En constante servicio, hermano, hacia otras personas. Y eso fue lo que Santiago entendió, que Él es Dios y Él se puso a su disposición. Por tal razón oraba tanto. Él sabía que tenía que orar para aprender a depender del Señor. Señor, en la antigüedad y especialmente para el pueblo de Israel, en su lenguaje era Curios. Curios para los judíos es uno de los nombres que le daban a Dios. En aquella antigüedad los reyes y las personas que estaban dirigiendo un país, ellos se consideraban que ellos eran un dios, ¿no? Que ellos eran los que tenían toda la autoridad y que no había nada por encima de ellos. Eso se consideraban como que ellos eran un curios. Y que toda la humanidad tenía que estar sumiso a ellos, obedecerle y rendirle incluso culto a él. Y aquí Santiago está dirigiendo esta carta. Después que él obedece, que él se somete a Dios, él no se queda ahí, sino que él intenta
escribirle a quienes, a su gente. A su gente, hermano, muy importante. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros debemos de transmitirle eso a nuestra gente, aunque ellos no lo acepten. Pero tú transmíteselo y deja que Dios sea el que obre en el corazón de cada uno de ellos. Aquí Él está escribiendo a los judíos que están en la dispersión por todo el mundo. Josefo es un hombre que se dedicó a escribir todo lo que él iba investigando acerca del pueblo judío y la historia de esas personas que eran seguidores y adoradores de Dios. Él se dedicaba a eso, a investigar, y Josefo dice que no hay ciudad ni tribu, ya sea griega o bárbara, en la cual las leyes y costumbres judías no se hayan arraigado. Yo tengo un libro que él escribió. Este libro es uno de los más pequeños de él, tiene 900 páginas, y él habla de que él habla más allá del gran río. Dice que hay millones y millones de judíos que no se conocen. Descubrió una gran multitud de millones, dice, de judíos después del gran río. No se sabe, hay muchos que piensan que son los hindúes. Sin embargo, en el libro de Esther, cuando nosotros analizamos el libro de Esther, allí encontramos que hay 120 provincias. En esos tiempos, provincias eran países que estaban siendo gobernados por ese imperio, que fueron enviadas cartas a esas provincias en caballos veloces, dice. Eso fue cuando Naamán, el malvado Naamán, quería acabar con los judíos. Hermano, en el versículo 2 y versículo 4, aquí Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Completo y cabales, sin que falte cosas algunas. Y esto es muy importante para cada una de las personas que teme a Dios, cada una de las personas que se acerca, que conoce a Cristo. Tener por sumo gozo. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en las pruebas? ¿Qué son las pruebas? Son ocasiones para el gozo. Ay, tú me dirías, ¿cómo? Que yo estoy dentro de un sufrimiento y tengo que estar gozoso. Sí, la Biblia nos manda el fruto del Espíritu. Estar gozoso. Estar contento con el momento, con el tiempo en el que nosotros estemos pasando. Ya sea que esté metido en un sufrimiento, una enfermedad, lo esté pasando mal, en un problema familiar, en un problema de vecino, un problema del trabajo, no lo sé, pero nos manda ¿a qué? A que cuando nos lleguen las pruebas, nosotros podamos encontrar pleno gozo.
escucha bien, la prueba tiene que producir en nosotros un gozo. No para una resignación. No es que tú te resignes, bueno, es que yo soy así. Es que el problema ya está y no tengo que buscarle otro motivo. No es una resignación, sino algo que te conforte, algo que te aliente. Algo que tú digas, estoy metido en la prueba, pero el Dios que yo sirvo, Él me dará una salida. Fortalecerte en el Señor. Entonces las pruebas son utilizadas para producir, ¿sabe qué? Paciencia. Para producir paciencia. Es decir, para que yo pueda soportarla. Las pruebas son consideradas como aflicción o persecución. Las aflicciones nos llegan a nosotros. Y a lo mejor ahora mismo a ti te esté andando en la mente, pero la Biblia dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero un siervo del Señor, dice la Biblia, que caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mi diestra no llegarán. Son textos bíblicos que nosotros citamos, ¿cierto? ¿O no? A un hijo del Señor no le pueden llegar los problemas, no le pueden llegar las enfermedades, no le pueden llegar las necesidades. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? En todo caso, en la Biblia nosotros encontramos que seremos afligidos, seremos perseguidos. El mismo Jesús lo dijo, que por causa de su nombre íbamos a ser perseguidos, ultrajados, maltratados, sacrificados. ¿O no lo dijo Jesús? Jesús, la Biblia, a nosotros nos garantiza, ¿sabe qué? Vida eterna. Salvación eterna en Cristo Jesús. La Biblia no nos garantiza a nosotros, no la Biblia como palabra de Dios me estoy refiriendo. Dios nos garantiza a nosotros un lugar mejor. Hermanos, yo le invito a que ustedes busquen la historia de cada uno de los apóstoles y los discípulos de esos apóstoles. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivieron? Pero en especial, cómo ellos murieron. Porque este Santiago que nosotros encontramos aquí, y aquel Santiago, vamos a decir, aquel Jacobo que nosotros encontramos que fue uno de los apóstoles que cogió Jesús, ese apóstol llamado Jacobo, fue, aparte de Esteban, que Esteban no fue apóstol, Esteban fue un discípulo. Ese Jacobo que nosotros leímos ahí en el libro de Lucas, que fue uno de los apóstoles, fue el primer mártir, fue el primer apóstol que mataron. Y este Santiago que nosotros estamos empezando a analizar hoy, este Santiago lo tiraron de lo más alto del templo y de allí cayó a tierra, y dice la historia que no murió. Y como no murió de esa caída en tierra, allí lo lapidaron. Murió apedreado, lo mataron. O sea, si ellos eran apóstoles elegidos por Jesús, y si un cristiano entonces no tiene que pasar por esas pruebas, por esos momentos difíciles, que me lo expliquen. ¿Por qué todos los apóstoles murieron? Uno crucificado con la cabeza hacia abajo, otro decapitado, otros murieron quemados. Hubieron algunos que lo metieron en un horno de bronce y allí murió torturado, quemado, como cuando tú metes un lechoncito o un pollo a un horno.
Pero no así, porque aquí se volvió un carón. Todos murieron hundidos en un gran sufrimiento. Y todo tiene un apoyo bíblico, hermanos. El mismo Pablo dijo, yo estoy para ser sacrificado. Pedro dijo, si es posible yo iré a la cruz y moriré contigo. Pues a Pedro lo crucificaron en una cruz, pero con la cabeza hacia abajo. Tremendo, hermanos. Igual tú ahora estés pensando, pues yo voy a salir corriendo, yo no voy a seguir siendo evangélico. Hermanos, nos llegan pruebas a nosotros, pero en medio de esa prueba nosotros tenemos que fortalecernos y sentir gozo, porque sabemos que estamos en un cuerpo humano de carne y sangre, de hueso, pero que esto es pasajero. Nuestra morada, nuestra eternidad, ¿dónde está? En el cielo. Es allí, hermano. A mí no me interesa nada de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo mío no está aquí. Lo mío está arriba. Las personas que son materialistas se apoyan en las cosas materiales. Granjean el mundo. Hacen todos los esfuerzos. 3 y 4 trabajos para conseguir mucho dinero. Quieren más y quieren más. Como los ricos. No se hartan, hermanos, de acumular dinero. Porque creen que van a vivir toda una eternidad. Están pensando en el futuro, en su vejez. Y tú sabes si tú vas a llegar a la vejez. ¿Cuántos años tú vas a vivir? Hermanos, preocupémonos por agradar a Dios, por servir a Él, por buscar a Él. Dice aquí, cuando nos hallemos, cuando os halléis, escucha lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cuando nos encontramos en la prueba, cuando os halléis, mira que Él no está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él no está diciendo aquí cuando o si están, o si vosotros se encuentran, o si le llega alguna vez alguna prueba. Aquí no hay ninguna duda, hermano. Aquí Él está queriéndonos decir que nosotros entramos directo. O sea, nosotros no entramos a una prueba paso a paso, pasito lento, no. Nosotros la prueba nos llega ¿cómo? ¡Boom! De repente, a veces te avisa a ti algo que tú vas a entrar en una prueba. No, la prueba te llegó de un momento. Es como si algo te rodea y no tiene ninguna escapatoria. Entonces, hermano, cuando nosotros nos encontramos en medio de esas pruebas, tenemos que tratar de hallar ¿qué? Gozo. Porque el gozo entonces produce en nosotros ¿qué? Paciencia. Paciencia. Entonces, la paciencia proviene de la antigua palabra griega upon o upomone, que quiere decir que no proviene o no describe una esperanza pasiva de que tú, bueno, es una prueba y ya está, la voy a superar. No. Lo que aquí quiere decir es que va a tener un sufrimiento profundo
en el cual tú vas a tener que soportarlo sin rendirte. O sea, cuando te encuentres abrumado por una prueba que tú no puedas superar, no te rindas. Muchas veces lo primero que nosotros hacemos es que rendirnos, resignarnos. Es que ya llegó, es que esto es así y yo tengo que conformarme. No, lo que aquí él quiere decir, cuando estén hundidos en el sufrimiento, tener gozo, paciencia, para que poder resistirla. El filósofo Filo la llamó la reina de las virtudes. Reina de las virtudes. ¿A qué la llamó? A la paciencia. La paciencia es la reina de las virtudes. Si tú tienes paciencia para soportar. Muchas veces decimos que yo no tengo paciencia para soportar a él o soportar a él, refiriéndose a la esposa o al esposo. No, no tengo paciencia. Es que es un incordio. Nos manda aquí el escritor a tener paciencia, a soportar. No importa cuál sea la circunstancia. Tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soportamos, nosotros entonces vamos a tener la victoria. Hermano, en la prueba, cuando nosotros estamos en la prueba, upomone, bajo la esclavitud, bajo el peso, bajo la opresión de ese problema, es igual que lo que aquí el escritor quiere decir, como cuando tú te encuentras atrapado debajo de algo que pesa bastante y que tú no puedes levantarlo, tú no puedes escapar de ese peso. Tú estás ahí atrapado y tú no puedes salir. Cuando cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, hubieron algunos supervivientes y había una chica que estaba atrapada bajo una viga de acero y esa chica no podía salir de allí, llevaba ya unos 3 días ahí atrapada. Los bomberos no daban y había un mendigo que vivía por esa zona y estaba siempre por ahí hasta que escuchó los gritos muy lejos y empezó a buscar. Dice que este mendigo la encontró, empezó a quitar los escombros que estaban, pero vio que ella estaba atrapada debajo de una viga de acero. Este mendigo, a él le hicieron un homenaje hace poco ahora en Estados Unidos, porque a él lo encontraron muerto un mes después de que cayeron las Torres Gemelas. Hicieron una investigación a ver qué fue lo que le causó la muerte a él. Este mendigo cogió con toda su fuerza y levantó esa viga y rescató a esa mujer que estaba atrapada bajo la viga. De tanta fuerza que él hizo, sus 2 piernas se le rompieron. ¿Sabe que aquí tenemos 2 huesos en la pierna? Se le rompieron los huesos. Así que el peso de esa viga estaba encima de esa chica y ella no podía salir de ahí. Lo que aquí el escritor quiere decirnos, que cuando tú tengas tanta opresión, esté en una situación en la que tú por tu propia fuerza no puedas salir, tenga gozo. Que tenga gozo. Y si tú tienes gozo en medio de esa circunstancia, entonces vas a tener que paciencia para soportarla. Eso es lo que el escritor aquí quiere decir.
Bueno, si quieres saber más de este mendigo murió por consecuencia de que se le rompieron los huesos, se encangrenó, empezó en un shock de fiebre y de dolor, y él no pudo caminar, no pudo ir al médico y no lo encontró nadie hasta que ya él había muerto allí. Igual murió por causa del dolor, por la gangrena, del hambre, de la sed. A este señor lo reconoció luego esa chica porque vio la foto y dijo, ese hombre fue el que me salvó a mí. Y por eso a ese hombre se le hizo un homenaje, porque se le dio el homenaje como si fuera un bombero o uno de los militares que estaba allí haciendo el rescate. Hermano, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escucha bien, la prueba, dice, la prueba de vuestra fe. Quiere decir que la fe no es producida. ¿Lo entiende el texto? Lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que está siendo probado? La fe. ¿Qué es lo que está siendo probado? Es la fe. Escucha el verso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, lo que está siendo probado es la fe. O sea, la fe no es producida, es probada a través de ¿qué? De la prueba. Nos llegó la prueba a nosotros y es para probar cuál es la fe. La prueba revela qué tipo de fe tú tienes. Dios conoce qué tipo de fe tú tienes, pero Él tiene que probar. No es que Él no conoce cuál es tu tipo de fe, sino que Dios quiere probar tu fe con un objetivo para que tú mismo puedas descubrirlo. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Pudiste soportar la prueba o no pudiste soportar la prueba? Cuando te llegan las tentaciones, cuando te llegan los problemas, ¿puedes con ello o no puedes? Pues entonces ahora tú sabrás qué tipo de fe tú tienes. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se edifica mientras tú estás escuchando. Tu fe es probada, tu fe se purifica cuando tú estás metido ¿dónde? Dentro del problema. Aquellos siervos del Señor, cuando eran atados en un árbol o en un hierro y los rodeaban de madera, todo su alrededor de madera, y él estaba en el centro. ¿Sabe una fogata? Pues eso hacían con ellos, una fogata. Y allí tenían brea para rociar la madera para que el fuego fuera más rápido. Y ahí le hacían un interrogatorio. Tú decides, niega tu fe o te quemamos. En ese momento, la decisión estaba en él. Decidía, mi fe yo no la voy a negar. Voy a morir porque Cristo murió por mí. Y yo sé que si muero aquí hoy, voy a encontrar la vida. Jesús dijo, el que perdiera su vida la hallarás. Ahí estaba siendo probada su fe. No niego mi fe. Me metía en el fuego. Aún en medio del fuego, ahí estaba en el sufrimiento. Estaba atado, no podía salir corriendo. Tenía que soportar el fuego hasta que muriera allí y se volviera un carbón. Pero no negaba la fe.
¿Tenía gozo? Sí, ahí estaba gozándose. Muchos morían cantando, otros morían orando. Dice que es de Santiago, dice la historia, que murió cuando lo estaban apedreando. Él estaba orando al Señor por lo que le estaban dándole pedrada. Orando al Señor por lo que lo tiraron de allá arriba de la azotea del templo. Pidiéndole al Señor que lo perdonara, que le diera una oportunidad para que ellos también le conocieran a Él. ¿Somos capaces nosotros de orar por nuestros enemigos, por los que nos están ultrajando, por el que me están maltratando, por el que me está haciendo la vida imposible? ¿Soy capaz yo de orar por él? ¿Soy capaz de pedirles al Señor que le perdone, que no le tome en cuenta su pecado? En Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 2, nosotros encontramos aquí a Dios probando a la fe de Abraham, y él le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oye bien, hijo único a quien él amaba. Ahora Abraham decidía: yo voy a sacrificar a mi hijo. Después que tú me lo dices, después que yo he esperado 100 años. Después de 100 años, tú me estás diciendo a mí que ahora que tengo un hijo deseado, que yo lo vaya a sacrificar. No, Abraham no cuestionó a Dios. Abraham lo cogió en obediencia y se fue. Y Dios vio que él estaba decidido a hacerlo. Y una voz le dijo: detén tu mano, no le haga daño al niño. Dios suplió. Allí la fe fue probada. Hermanos, Dios nos pone a nosotros en algunas situaciones para probar nuestra fe. Y nosotros tenemos que estar seguros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Escucha lo que dice. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios probó 40 años a su pueblo para ver lo que había ¿qué? En su corazón. Dios quiere ver no lo que hay en nuestro, Él no quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Él quiere que nosotros seamos conscientes y que nosotros mismos podemos descubrir qué es lo que hay en mi corazón, qué hay en tu corazón. ¿Hay fe? ¿Hay gozo? ¿Puedes tú superar todas las pruebas que te lleguen? ¿Puedes tú aguantarla? La prueba no produce fe. Produce paciencia cuando se recibe con gozo. La prueba no produce fe, hermanos. No nos equivoquemos. La fe ya tú la tienes y la prueba es para que tú conozcas cuál es la clase de fe que tú tienes. Hermanos, pongamos nuestras confianzas en Dios. Y la circunstancia de la vida que nos llegue, que no nos importe a nosotros. Que a nosotros nos importe que somos lavados con la sangre de Jesucristo. Y si tú no lo tienes claro, si tú no lo has llegado a entender, que lo que importa en esta vida es que tu vida esté bien delante de Dios, que tú te reconcilies con Él. Y que tú puedas tener gozo al servirle con contentamiento, hermano. Que tú estés contento
con lo que tú estás haciendo, agradando al Señor. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ojalá que nosotros podamos meditar y confiar en nuestro Señor y que nuestra fe no nos traicione, o nosotros no traicionemos a nuestra fe, sino que podemos vivir para agradarles a Él. Que Dios os bendiga.